Estamos en el módulo 14, segunda parte, de este tema tan apasionante como es Dios desea darnos un avivamiento. Siempre Dios ha querido avivarnos. Haciendo un resumen de lo que vimos en la parte 1, podemos decir que un avivamiento es un término teológico que se refiere a un despertar espiritual buscando la llenura del Espíritu Santo. Ese es el fin de un avivamiento, que estemos llenos del Espíritu Santo en una comunidad, en un determinado lugar. Habíamos visto que primero el Señor toca a cada persona que tenga ese corazón dispuesto a amarlo, a buscarlo, a darle el primer lugar. Y después afecta a toda una comunidad cuando estamos unánimes en ese sentido. Y habíamos también hablado algunos principios de cómo se manifiesta este avivamiento. Y vamos a recordarlo. Son 6 partes. O se ha dividido en 6 partes. Esto no quiere decir que sea una regla general, ni tampoco voy a pasar por un dogmático, pero sí hay que tener en cuenta estas 6 principios. El primero, un encuentro con la palabra. 2, obediencia a la palabra. 3, reconocimiento de que soy un pecador. 4, arrepentimiento y quebrantamiento por mis pecados, porque he ofendido a Dios. 5, ajustes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de estar con una buena convivencia entre nuestros hermanos, ¿sí? Ayudándonos los unos a los otros. Por lo tanto, debemos quitarnos algunas actitudes que van en contra de esta sana convivencia, como celos, contiendas, todas las obras de la carne, quitando todo lo pagano y restaurando una relación genuina con Dios por medio de nuestros hermanos, porque Dios nos manda a la unidad. Y 6, en todo aquello que también vemos en oración y en esfuerzo, es decir, un trabajo que se desarrolla con un corazón dispuesto a Dios, como lo dice el Salmo 108:1, y que lo voy a leer de nuevo. Este punto 6 lo podemos definir de la siguiente manera para ser más entendible. Dice así: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Si la medida de la misericordia y la verdad de Dios está muy por encima de los cielos y de las nubes, entonces el honor y el reconocimiento a Dios también deberían ser tan grandes. Un Dios de gran misericordia y es verdad, es digno de gran alabanza y reconocimiento de su gloria. Aquí este Salmo 108 nos está resumiendo este punto 6, que en oración y en nuestra convivencia con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos todos estar unánimes en lo que dice el Salmo 108:1. También habíamos comentado que lamentablemente el avivamiento tiene su historia controversial. Y uno de los puntos controversiales es que cuando se hizo ese avivamiento en la calle Azusa, que fue un acto o se realizó por la iglesia metodista, que ahí vemos ya la división del cuerpo de Cristo, eso fue en 1906, iniciándose el famoso movimiento pentecostal, que después salió una vertiente que se conoce como los carismáticos. Pero habíamos también comentado que es una doctrina muy particular, controvertida, por la forma como ellos expresan, ¿sí?, un acercamiento al Espíritu Santo, una forma de vivir y de creer en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero también, a raíz de eso, se generó una teología que la conocemos como la teología de la prosperidad, y que habíamos dicho también que eso fue en los años 1970, 1980, en los Estados Unidos de Norteamérica, y que se divulgó por toda la nación por medio de los televangelistas pentecostales y carismáticos. ¿Qué podemos decir de la primera parte haciendo un resumen?
Ya haciendo este pequeño resumen de la primera parte, iniciamos con la segunda parte. Miremos qué sucede en una oración por un avivamiento, que eso es lo que nosotros deberíamos continuamente pidiéndole al Señor en nuestras oraciones, en nuestra comunicación, que nos avive. Muchos lo comparan como con una mediación con respecto a Israel. En cuanto a esto, el Señor nos dice: busquen entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. Por tanto, derrame sobre ellos mi indignación. Eso está en Ezequiel 22, 30, 31. Aquí el Señor nos muestra el sentir del hombre cuando quiere buscar a Dios, pero no es diligente ni sabe cómo buscarlo. Este es un punto muy importante que debemos nosotros tener en cuenta en nuestras oraciones, cómo pedir ese avivamiento, cómo buscarlo. Ezequiel 22, 30, 31 lo tenemos ahí. En estos tiempos donde el mundo está tan en caos, en una tiniebla pavorosa, si se puede decir así, permítame en esa expresión, es cuando debemos de buscar más al Señor, que nos avive y que podamos estar congregados para generar ese avivamiento tan poderoso que afecta el entorno donde estamos. Si en aquel tiempo el Señor hubiera hallado personas creyentes que se hubiesen puesto en la brecha, como Él nos dice, por su pueblo, por la nación, por su comunidad, por medio de la intercesión, entonces Él quizás lo hubiera preservar que ese avivamiento. Y lo mismo sucede también con el avivamiento actual. Aunque este viene exclusivamente de Dios y solamente puede ser producido por Él, debemos orar con firmeza para que el Señor dé un avivamiento, inicialmente conmigo, contigo y con nuestros hermanos al congregarnos, para afectar nuestra comunidad y hasta nuestra nación. Pablo nos había hablado muy bien y él sabía cómo era ese avivamiento, porque él lo vivió. O si no, de otro modo no habría pedido a los creyentes en Tesalónica, que nos dejó registrado en 2 de Tesalonicenses 3:1, que dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre ustedes. Cuando oremos, cuando prediquemos, debemos estar avivados para que realmente esa palabra salga con poder a todos los que lo escuchen. Esta expresión, que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre todos nosotros, no es otra cosa que un avivamiento. Y el apóstol lo dijo, pidió que la congregación intercediera justamente por eso. La congregación, no una sola persona. Por eso es importante ponernos de acuerdo entre hermanos por qué orar y para qué, porque eso tiene poder, hermano. Pero lamentablemente desconocemos el poder de la oración cuando estamos unánimes, estamos reunidos con ese mismo sentir. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿no debemos nosotros también orar mucho más todavía por un avivamiento? Miremos ahora las consecuencias de un verdadero avivamiento en nuestras vidas. Cuando hablamos de un avivamiento, casi siempre pensamos en poderosas manifestaciones palpables del Señor, en una obra visible y vigorosa del Espíritu Santo. Y en verdad el Señor muchas veces se muestra en forma poderosa en nosotros, pero eso no siempre es así. Dios a veces también obra de una manera diferente y especial, y es entonces un avivamiento se puede dar de manera muy diferente. No lo podemos tomar algo como genérico, porque depende de las circunstancias y de las personas. Entonces preguntémonos, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo realmente sucede en nosotros un avivamiento? Cuando Dios decide que se lleve a cabo un avivamiento en el redimido, Dios trabaja primeramente individual en el corazón suyo y mío, y después congregacional. Primeramente individualmente.
El avivamiento significa, en primer lugar, que los creyentes tibios y perezosos despierten para recibir una nueva vida, que nuevamente entran en contacto, como dice en Colosenses 3:3, que dice, ríos de agua viva correrán por nosotros. O para decirlo con una palabra de la Biblia, vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Eso casi siempre es el comienzo de un avivamiento. Nosotros, sin embargo, muchas veces pensamos en acontecimientos grandes y poderosos, hacemos reuniones grandísimas, pero ¿estamos unánimes para que podamos hablar de ese río de aguas vivas, ese avivamiento congregacional? Pero el mayor de todos los avivamientos consiste en que los cansados hijos de Dios comiencen a arder de nuevo. Ese tizón de nuestro corazón empieza a ponerse en arrojo vivo cuando ellos personalmente comiencen a correr nuevamente esos ríos de agua viva. En ese contexto pienso en Elías, en el profeta Elías, que si bien nunca en toda su vida fue tibio, él en una ocasión estuvo muy deprimido cuando grande era la necesidad de Elías precisamente en ese tiempo de debilidad, de ser tocado por Dios. ¿Cuánto necesitaba él mismo otra vez recibir ríos de agua viva? Y él fue un profeta bien usado por el Señor y fue arrebatado, hermanos. Y Dios concedió a Elías también un nuevo encuentro con él. Y eso está en Primera de Reyes 19:11. Podemos leer de la forma maravillosa en que el Todopoderoso hizo esto. Y dice así, el Señor le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte, delante de Jehová, y aquí que Jehová pasará. El versículo sigue diciendo, un grande y poderoso viento destroza las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Eso está en Primera de Reyes 19. Al tener este testimonio de Elías, nos da una referencia de lo que es el avivamiento en cada persona. Eso depende de la situación en que nos encontremos y que nos aferremos a nuestro Señor como única solución para salir de alguna situación o dificultad o tribulación. Son momentos en la oración en donde debemos de pedir ser avivados, hermano, como lo hizo Elías. Cuando Elías tuvo que ser confrontado nuevamente con los ríos de agua viva, se podía oír solamente un sonido apacible y delicado. De esa manera el Señor volvió a encontrarse con él en una forma totalmente nueva. Aquí nos da una referencia, hermanos, que las manifestaciones del Espíritu Santo no son de gritos, no son de expresiones motivadas, impulsadas por emociones, con una exaltación, sino exagerada, con gritos, llantos, con movimientos en la cual nos da a mostrar que estuvieran teniendo una convulsión o un ataque de epilepsia. Cuán importante era para el Señor que Él personalmente volviera a vivir o que nosotros personalmente volviéramos a avivar nuestro corazón, como lo hizo su fiel siervo Elías. Y esto sucedió en el silencio. Y de la misma manera creo que todo avivamiento producto por Dios comienza en lo profundo del corazón humano, en el tuyo y en el mío. Eso es en silencio, en lo personal, apacible, llevándonos a meditar la palabra de Dios. Pero ¿qué hemos visto últimamente en esos famosos avivamientos? Gritos, aullidos, llorar, hasta llegar al punto de estar frenéticamente haciendo o diciendo cosas incoherentes. Aquí, esto es un ejemplo de cómo realmente es un avivamiento lo que vivió el profeta Elías. Aquí tenemos en Lucas 17:20, parte 2 y 21.
que el Señor dice referente al avivamiento. El reino de Dios no vendrá con advertencia, tampoco dirán, mira, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, si nosotros estamos viviendo esa relación con el Señor, estamos avivados. Bueno, situación en la que se encuentra la iglesia. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Habíamos dicho que el Señor dice, derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. ¿Cómo estamos nosotros en este momento? ¿No es verdad que la situación en la que se encuentra la iglesia de Jesús en muchos lugares es como una sequía espiritual, como un desierto? Analicen ustedes. Pero justamente ahí es donde reina la sequía y la aridez, es donde el Señor quiere derramar torrentes de agua viva. Vemos algunas congregaciones que se volvieron clubes sociales, que hasta en algunas hacen diferencia de personas, de estratos. Pregunto, ¿qué tierra es esa? ¿O es un desierto? Nuestro amado Dios espera con anhelo ferviente finalmente poder hacer esto, avivarnos, como lo dice Isaías 30, 18 en la primera parte. Y dice, por eso el Señor espera hacerles propicio a ustedes. En alguna otra traducción bíblica dice, por tanto Jehová espera para poder tener piedad de nosotros. Mire eso. ¿Estamos dispuestos a recibir un avivamiento? Tú y yo estamos preparados. ¿Estamos deseándolo fervientemente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Contaminado de las cosas del mundo? ¿Distraídos con las cosas del mundo, con los afanes del mundo, o estamos buscando como un ciervo sediento esa agua viva? Dicho esto, hermanos, aclaramos que ante todo el avivamiento lo da Dios, que es obra del Espíritu Santo, que cuenta con la participación de los creyentes en medio de las debacles y situaciones adversas en que nos encontramos. Y de esa manera se van forjando hitos históricos y experiencias de avivamiento que mantienen el devenir histórico que nos permite contar la narrativa de la historia de la iglesia. Y es que me atrevo a decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles no se ha terminado de escribir, porque seguramente alguno de nosotros tenemos que estar ahí cuando llegue el fin. ¿Qué hicimos para el Señor? ¿Realmente fuimos representantes de su reino, embajadores? Pero aquellos que realmente tengan ese corazón avivado y ferviente y estar a toda hora velando y llorando, buscando eso, seguramente van a terminar la historia de Hechos de los Apóstoles, registrando su testimonio y su recorrer por este mundo. Nuestro tiempo podría ser la oportunidad para un avivamiento pandémico, si se me permite la expresión. O sea, que podamos nosotros, con nuestra forma de amar al Señor, contagiar a otros, como nos contagiamos con lo que estamos viviendo del COVID-19, para que se produzca avivamientos y sea un avivamiento de magnitud mundial. ¿Será que algún día podremos ver eso? Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, como redimidos, buscar, como nos mandó el Señor Jesús, ir y predicar y hacer discípulos. Esos discípulos deben de estar avivados, llenos del Espíritu Santo, para que de pronto podamos contagiar a una magnitud mundial. Las iglesias están interrelacionadas más que nunca en este tiempo por los medios de comunicación. Los medios y los contextos históricos se dan en este tiempo. No hay disculpa. Pero claro, cada uno con su toldo, haciéndolo a su manera, agradando, entre comillas, a Dios a su manera, llenando a sus miembros de dogmas que solamente los lleva a tener
una mera religión. Mucha gente mira al cielo buscando respuestas y replanteándose la realidad de Dios. Hoy la iglesia ha de indicar quién es el que está en el cielo y quién es el que tiene la corona. Esa corona no es del virus, es de Cristo. Pero de nuevo, hermanos, les digo, es necesario la toma de decisiones y los ritmos y procesos de avivamiento. Se pueden dar con marchas muy diferentes, pero estamos en la obligación de buscar esos avivamientos para que las falsas doctrinas y diversos tipos de obstáculos que también surgen podamos contrarrestarlas haciéndonos hábiles y diligentes con la armadura de Dios. Tenemos las redes sociales que nos lleva a comunicaciones diversas, pero también el enemigo las usa con falsedades y manipulaciones que buscan solamente su protagonismo y su gloria. Pero aún así, este es el tiempo de conjugar la gracia y la fe y de que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, hermano. Este es el tiempo donde la iglesia puede percatarse de su debilidad y buscar a Dios, hermano. Este es un clamor que debemos de hacer todos. Al mismo tiempo, hemos de prepararnos y buscar que las iglesias, el pueblo de Dios, esté bien consolidado en la sana doctrina. Este es también el tiempo en el que, como Habacuc, podemos decir, aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Mis estimados hermanos y hermanas, les dejo esta pregunta o este interrogante. ¿No deberíamos orar por un avivamiento? Un verdadero y genuino avivamiento que empiece por nosotros. El Señor de mucha y cada uno de nosotros puede experimentar este nuevo encuentro con el Señor. Dios les bendiga.